Fernando Benítez, El agua envenenada, colección popular. 1. Recibí la orden de su ilustrísima el viernes, y el domingo a las 8 de la mañana cruzaba el atrio de la catedral. Le confieso que para un cura de aldea no resulta fácil ser llamado a la presencia del arzobispo, sobre todo después de los terribles acontecimientos en que participé de un modo forzado e inexplicable. Pasé la noche lleno de zozobra. A cada momento consultaba el reloj y la proximidad de la entrevista. Debería tener lugar en la sala capitular después de celebrada la misa. Hacía que no lograra ordenar mis ideas ni encontrar argumentos que justificaran mi conducta ante sus ojos. Había llovido la noche entera. Los laureles, liberados del polvo acumulado durante el invierno, establecían ese contraste familiar desde mi ya lejana época de seminarista entre sus frescos, densos y apretados ramajes y las secas piedras rosadas de la catedral. Al dar el reloj la última campanada, se inició el repiquete de la octava de Pascua. Me parecía oler aún las tiras de badaba mal curtidas que atan el aplastado badajo y escuchaba con el corazón de los 20 años el grave lamento de la campana mayor remarcada de inscripciones latinas, henchirse y estallar como una burbuja de oro en el aire tenue de la mañana. A poco giraban las esquilas sobre sus ejes, las campanas menores se unían al concierto y estos sonidos volaban como pájaros en el atrio, llameantes y circulaban a los fieles que se detenían en las grandes losas y volvían hacia las torres las cargas arrebatadas de alegría. De nuevo creían firmemente que la victoria de Cristo era su victoria y que su resurrección los había rescatado de la muerte, transformándolos en dioses. Cuando entré en la catedral daba comienzo la misa in albis, y el celebrante pronunciaba las palabras del introito inclinado sobre el misal. Quasimodo genitis infantes, aleluya. Busqué un lugar cercano al presbiterio y me dispuse a oír la misa. No pude concentrarme. Por primera vez en 25 años estaba fuera de ese recinto privilegiado que forma parte el presbiterio, la crujía y el coro, una catedral dentro de otra catedral, y asistía al santo sacrificio mezclado a los devotos. Desde mi sitio observaba los pantalones deshilachados del perdigüero asomar bajo su túnica y al maestro dirigir la ceremonia con su vara de plata en la mano. Ese ambiente era el mío, un ambiente oloroso a incienso y a flores que se deshojan, donde las taraceas del coro, las antiguas maderas pulidas y los brocados de las vestiduras reflejaban suavemente el brillo de las arañas y de los cirios puestos en altos candelabros. Podía abrir el libro del coro justo en el salmo que cantaba la capilla y señalar el sitio exacto del presbiterio donde estuve echado como un muerto el día de mi ordenación. Su ilustrísima, sentado en el trono arzobispal y medio velado por las nubes del incienso, era asimismo parte de la catedral y parte de ese tiempo intocado que recobraba solo para medir mi decadencia y el estado de agitación en que me hallaba. Los años, monseñor, casi no lo han rozado. Su ancho rostro oscuro de pómulos salientes, bañado en sudor, permanecía inmóvil, coronado por la mitra. Sus dos manos con guantes blancos bordados de cruces descansaban en sus rodillas y sus ojos indios, duros e impenetrables, evocaban más que otro símbolo de autoridad al juez severo de mi juventud. Volví a pensar en la temida audiencia. Ahora estaba seguro de que no lograría exponer razonablemente la historia en que me vi comprometido. Era demasiado oscura y disparatada para decirle en breve tiempo que se me concedía, y el coro de los niños, al entonar el salmo Dices Dominus, terminó de confundirme. Dios había cumplido su amenaza, juzgó a las naciones, consumó su ruina y estrelló contra el suelo la cabeza de muchos. Mas, ¿por qué eligió para descargar el golpe mi pequeña feligresía y no otras ciudades donde la abominación son mayores? No pretendo, monseñor, esclarecer los designios del Altísimo. Traté de decir con el apóstol Señor mío y Dios mío, pero las imágenes que en mí suscitó la lectura de la epístola, la duda de Tomás llamado Dídimo y las escenas de horror que había presenciado se mezclaban en mi debilitado cerebro. Trae tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel. La herida ardía con un fuego extraño y al sentir su quemadura me apresuré, lleno de compasión, a retirarla. La sangre que brotó del costado manchaba mi sotana y formaba una niebla rojiza a través de la cual veía a las sombras desplomarse y sus cabezas, inocentes o culpables, estrellarse contra el suelo. 2. En la sacristía vivamente iluminada reinaba el desorden de las grandes solemnidades. Sobre las cajoneras se extendían crujientes los damascos chinos de las casullas y las capas pluviales.
Las figuras carnosas y redondeadas que escoltaban el carro del emperador Constantino en el gran óleo central evocaban una pompa sensual. Creaban, si así pudiera decirlo, el reflejo de un mundo pagano y mitológico sin relación ni posible nexo con los sacerdotes ocupados en revestirse, ni con los acólitos y sacristanes cargados de misales y vinajeras que corrían de un lado para otro. El bullicio alteró mis nervios necesitados de silencio. ¿A qué mentirle? Quise escapar, posponer el juicio inminente y ya me deslizaba hacia la puerta cuando el rumor inconfundible que anunciaba la llegada de un alto dignatario me obligó a detenerme, y su ilustrísima apareció en el umbral. Todavía conservaban la mitra, su mano enguantada sosteniendo el báculo centellante de piedras preciosas y la dalmática bordada que lo cubría hacían pensar que la imagen de uno de esos príncipes de la iglesia que figuraban en los altares barrocos y que por alguna circunstancia milagrosa hubieran descendido de su peana. Como es costumbre, lo rodeaba la aristocracia de la ciudad. Los viejos mercaderes que se enriquecieron monopolizando durante generaciones el trigo y el maíz, los tenderos retirados y los señores feudales, a quienes la revolución despojó de sus haciendas, se empeñaban en resucitar, al amparo de la iglesia, el esplendor de otros días. También ellos eran el reflejo de una época desaparecida. Los mantos bordados con las cruces rojas de Santiago estaban ajados, los uniformes desteñidos del Santo Sepulcro olían a creolina y las plumas de los sombreros estaban apolilladas y raídas. El tiempo, que se había mostrado tan implacable con estos objetos de guardarropa, respectó en cambio sus ojillos rapaces, sus colgantes y blandas narices, y aunque la lujuria se había alejado de los labios hundidos y fríos, todavía conservaban la huella inconfundible del huésped que por tantos años los habitara. La mirada de su ilustrísima se fijó en mí durante un segundo. Era indudable que me había olvidado y por lo demás nadie era capaz de identificar al cura de Tajimaroa, cuyo nombre se leía ostensiblemente en la primera plana de los diarios, con el hombrecillo vestido de negro que se esforzaba en pasar inadvertido. 3. A los 5 minutos de haberse retirado de la sacristía, uno de los familiares me tocó el brazo diciéndome: «Monseñor lo aguarda en la sala capitular». Al fondo de esta venerable y bien conocida sala, donde cuelgan los retratos de los arzobispos difuntos, estaba su ilustrísima sentándose a la mesa en la que se había dispuesto el desayuno. «¿Y bien?», dijo con su áspera voz en la que vibraba la vieja nota de una jovialidad irónica. «¿Qué me dice este sacerdote conspirador?». Su recibimiento he de serle cabalmente sincero, lo sentí como un golpe. «Su ilustrísima», respondí turbado, «yo no soy un conspirador», y de una manera irreflexiva añadí: «mis enemigos», me interrumpió con viveza: «usted mismo no sabe cuántos son sus enemigos». Mis ojos se detuvieron en la mesa y sin poder evitarlo, la saliva me afluyó a la boca. Sobre la bandeja de plata repujada descansaba un vaso con jugo de naranja, una taza de chocolate y una cestilla colmada de hojaldres que asomaban entre los picos artísticamente doblados de la servilleta. «Su ilustrísima, no deseo pasar inadvertida esta debilidad de mi carácter. Nunca he podido dominarla a pesar de mis esfuerzos, y pregunto acentuando su burlona jovialidad: ¿acaso no ha desayunado?». «Oh sí, monseñor», me apresuré a contestar tragándome la saliva. Su ilustrísima terminó de beber el jugo y, dando pruebas de su privilegiada memoria, retomó el hilo de la Inquisición. «Voy a decirle cuántos son sus enemigos, ya que usted los ha mencionado. En primer lugar, tiene a los parientes de las víctimas, o para hablar con mayor claridad, de los asesinados». «No lo entiendo, monseñor. Yo hice lo indecible por salvarles la vida. Hablan de que usted azuzó al pueblo en contra suya. Esa es una calumnia. En todo caso, ¿no pudo o no quiso protegerlos adecuadamente como era su deber? Estaba solo frente a 10.000 hombres enloquecidos». Titubeó un momento con la taza de chocolate en la mano y dijo antes de llevársela a los labios: «Quiero recordarle, padre, que esos 10.000 hombres enloquecidos son sus feligreses, una parte del rebaño que yo le he confiado». No hallé la respuesta adecuada y guardé silencio. Su ilustrísima se volvió en el sillón y miró de reojo, intensa y temerosamente, el hueco de pared desnuda que se abre al lado del último arzobispo. Quizá miró casualmente ese hueco y yo imaginé que lo había atraído por el pequeño abismo donde según las reglas deberán colgar su retrato después de muerto. El hueco en cuestión era el único de la gran sala, y entre los retratos de los 40 prelados antecesores suyos que se extendían a lo largo de los muros,
Se destacaba ostensiblemente como el espacio vacío que deja un diente en una hermosa boca. Y este hueco llamaba más la atención que los óleos restantes donde los viejos arzobispos, ataviados suntuosamente y con la mano apoyada en la mesa e invadida por sus mitras, formaban una cadena de sombras a la que faltaba un eslabón, y ese eslabón era usted mismo, el único vivo. Lo veía mover los músculos bajo la piel de las afeitadas mejillas, en el que parecía centrar la vida ausente de los otros. Si bien su lustrísima fuera un emplazado, un condenado a muerte por ese hueco de pared que tan imperiosa, tan ávidamente exigía su presencia. Perdóneme, perdóneme mi incoherencia, mi insensatez, mis reiteradas divagaciones. Al escribir este relato que su lustrísima ha de tomar como la confesión general del último de sus párrocos, me he prometido no ocultarle nada y revelarle mis pensamientos por absurdos que parezcan. Debo haber palidecido, sentía en efecto desvanecerme, porque súbitamente dulcificó el tono de su voz y me habló con afecto. Siéntese, está fatigado. Me rehice un poco y traté de concentrarme. Comprendo sus escrúpulos, monseñor. No es usual que un cura se vea comprometido en una historia de violencia y sangre. Usted no hizo mucho por detener el mal. Es más, tengo razones para creer que usted en secreto lo fomentaba. Había llegado el día de la ira y yo fui barrido con los otros, seguramente debido a mis pecados. Entendámonos, señor cura, respondió su lustrísima, dejando traslucir una leve irritación. No me agrada que mis sacerdotes se erijan en profetas. Los tiempos han cambiado. Sus profecías rebasaron el ámbito del Antiguo Testamento para caer en la jurisdicción de la policía. El Señor es el mismo siempre, me atreví a decir casi de un modo imperceptible. Usted emplea un lenguaje con el cual no lograremos entendernos. No lo hago responsable de los hechos ocurridos en Tajimaroa. Lo acuso, sí, lo acuso de cierta complacencia, de un fatalismo inadmisible, y ese es también el criterio de las autoridades. Estoy tratando de ayudarlo, de salvarlo en última instancia de la cárcel, y usted me sale con que había llegado el día de la ira y que fue barrido a causa de sus pecados. No me condene, su lustrísima, antes de haberme escuchado. Hoy no estoy en condiciones de defenderme. Es poco lo que deseo añadir. Hay parroquias difíciles de hombres rebeldes y apartados de la iglesia, pero esa no es su parroquia. Dígame, ¿no son dóciles sus feligreses? Sí son dóciles, monseñor. ¿No obedecen? ¿No respetan su investidura? Son obedientes y respetuosos en demasia. Una pregunta más. ¿No tiene usted poder sobre ellos? Mi poder es limitado, como todos los poderes. Bien, ponga atención en lo que voy a decirle. He releído ayer cuidadosamente los informes que nos han dejado sus dos antecesores en el curato. Comprenden más de 20 años y los dos están de acuerdo con usted. Pero hay una diferencia. En esos 20 años no ocurrió un solo hecho lamentable, un solo caso de rebeldía que no hubieran logrado deshacer a tiempo. Los dos supieron mantener su dominio sobre los feligreses y cuando uno de ellos murió, usted debe saberlo, el pueblo entero sintió que había muerto su padre y su pastor y concurrió llorando a los funerales. El otro cura, elevado a la dignidad de abad hace 3 años, todavía es recordado en Tajimaroa y la gente emprende largos viajes con tal de recibir sus consejos y sus bendiciones. En cuanto a usted, un familiar se acercó diciéndole al oído: «Es la hora de las confirmaciones, monseñor. La gente aguarda hace más de media hora». «Se ha hecho tarde», afirmó su ilustrísima, levantándose la manga de encaje del roquete y mirando el reloj, «pero terminó en 5 minutos. Solo 5 minutos. En cuanto a usted», siguió imperturbable la frase, «debo hacerle notar que no ha hecho honor al ejemplo de sus antecesores. El pueblo se queja de usted, como se queja de los familiares de las víctimas y las autoridades, aunque por otras razones. Estas razones, si bien lo benefician de cierta manera, no alteran el hecho lamentable de que hay una unanimidad en su contra, de que todos se han convertido en sus enemigos. Dígame, dígame pronto», exclamó golpeando el suelo con su sandalia bordada, «lo que tenga que exponer en su descargo». «Monseñor, la historia es larga y complicada y llevaría mucho tiempo». «No más de 5 minutos. Es imposible, pero una cosa deseo rogarle nuevamente. No me juzgue sin haberme escuchado». «¿Qué propone usted? ¿Una conversación prolongada?» «Permítame rendirle un informe
pormenorizado de los sucesos, un informe escrito. Su rostro se suavizó y palmeándome el hombro como lo hacía en el seminario, después de la reprimenda habitual, concluyó: «Está bien. Regrese usted a Tajimaroa y escríbame pronto. Quiero la verdad, únicamente la verdad, y no olvide que ese relato depende de su absolución o su condenación». Caí de rodillas y besé el anillo pastoral. Al levantarme y sacudir el polvo de mis pantalones, ya había su ilustrísima desaparecido entre las cruces, los mantos de Santiago y del Santo Sepulcro, los uniformes y las plumas que flotaban marchitas en los tricornios de los ancianos caballeros. 5. Quizá Monseñor convendría hablar un poco de mí. No seré demasiado prolijo, se lo aseguro. Mi vida carece de rasgos extraordinarios, y si yo me refiero a ella, lo hago no con el propósito de conquistar su benevolencia, sino con el deseo de que mi historia tenga cierta unidad y no parezca como una mera historia de fantasmas. Nací en el año de 1908 en Sinapecuaro, un pueblo de las montañas. Mi padre, empleado de correos y vendedor de madera en corta escala, murió antes de que yo cumpliera los 8 años, pero su imagen está ligada a mi vida por un hecho singular que deseo referirle. Una mañana le llevaba la comida a la estación donde se hallaba instalada su oficina, cuando a la mitad del camino, 5 o 6 hombres armados, sin que yo pudiera evitarlo, me arrebataron la canasta. La idea de que mi padre, ya entonces muy enfermo, pasara sin comer todo el día me llenó de cólera y me fui sobre ellos a mordiscos y patadas. De la lucha solo recuerdo que terminó pronto. Un golpe dado en plena cara me tiró al suelo. Sangrante, logré levantarme y mientras se alejaban, les grité las malas palabras que en aquellas épocas aprendía de los carboneros y de las cuales guardaba una reserva inagotable. Los hombres divertidos se reían. A poco, como mis insultos subieron de tono, encolerizados se quitaron los rifles que cargaban a la espalda y los amartillaron. No les di oportunidad de tocarme. De un salto libré la barda que limitaba el camino y lanzándoles a manera de despedida mis peores insultos, regresé al pueblo. En las afueras encontré a 2 amigos de mi padre. Como se dirigían a la estación para recoger sus cartas, decidí acompañarlos y otra vez hice mi viaje, contándoles mi aventura que ellos celebraron a carcajadas y dándome fuertes golpes en la espalda. Dormí esa noche en la oficina de correos. Mi padre se había sentado en el suelo con la espalda reclinada en la pared y yo me tendí descansando la cabeza en sus piernas. Afuera se oían gritos y disparos. Él no hacía otra cosa que acariciarme el pelo y rezar el rosario en voz baja. Pero ese murmullo establecía una defensa, una protección que nos mantenía a salvo del combate nocturno. Creo que mi vocación religiosa se definió esa noche. En mis años posteriores, todas las veces que flaqueaba, escuchaba el bisbiseo, la oración de mi padre descender sobre mí y ungirme con su gracia. A la mañana siguiente volvimos a Sinapecuaro. Los soldados que luchaban furiosamente en medio de las sombras se habían desvanecido y de cada poste de telégrafo colgaba un ahorcado. Mi padre, apresurando el paso, me decía con un temblor de voz: «No mires, sería mejor que rezaras por ellos». Su temor era inútil. El espectáculo de los ahorcados, una de las apariencias más crueles e impúdicas de que se reviste la muerte, formaba parte de mi existencia y se insertaba en ella de un modo natural, como el hambre, las injurias y los asesinados que habían de ser los compañeros inseparables de mi vida. Cuando mi padre terminó de morir, estuvo agonizante cerca de 1 año. Mi madre se vio en la necesidad de mudarse conmigo a la casa del abuelo. El viejo había perdido los pies por una gangrena y se movía despacio, con el auxilio de 2 cojines de cuero atados a las rodillas y de unas pequeñas muletas sobre las que oscilaba su cuerpo mutilado. Mi abuelo era también muy religioso. Con frecuencia lo sorprendía apoyado en las muletas, entregado a la oración. Rezaba con los ojos cerrados y su rostro sin cuerpo. Ese rostro consumido de largas barbas ensortijadas. Era tan poderoso en su recogimiento que me daba pena volverlo a la realidad para decirle: «Abuelo, han llegado los carboneros del monte y aguardan en la calle». Mi abuelo se sostenía de comprar y vender carbón, solo que en esos años el negocio había decaído mucho. Los caminos eran peligrosos debido a la revolución y la gente de Sinapecuaro cortaba su propia leña en los bosques, de manera que casi siempre teníamos hambre y esa irritante sensación de un hueco que no podía llenarse. La asociábamos no a la revolución, entonces desconocíamos su significado, sino a los forajidos que se decían a sí mismos revolucionarios.
De los 7 a los 11 años mi actividad principal consistió en desempeñar tareas que los hombres civilizados han olvidado. Salía muy temprano a los montes en busca de hongos y hierbas, cazaba conejos y pájaros y proveía el gasto del agua acarreándola de la fuente pública con 2 latas de petróleo vacías. Si estaba de suerte, cambiaba carbón, aquellos redondos y sólidos troncos de encino que ardían con suave fuego y aromático, por tortas de garbanzo, manteca o algún trozo de cerdo, y nos hacíamos la ilusión de que los buenos tiempos de paz y la abundancia habían vuelto a nuestra casa. El abuelo, su cabeza sobresalía con trabajo de la mesa. Bendecía la comida y mi madre volvía su rostro delgado y se llevaba el pañuelo a los ojos. Debía ser el año de 1918, el llamado año del hambre. Naturalmente, en Sinapecuaro no sabíamos una palabra de la guerra mundial. A los vecinos importantes les llegaban de tarde en tarde una noticia y no hacían comentarios ni les interesaba lo que ocurría al otro lado del océano, porque la guerra la teníamos en nuestra casa y nos afectaba demasiado para que todavía nos preocuparan las contiendas ajenas. Los revolucionarios no ayudaban a mejorar la idea que nos habíamos formado de ellos. Robaban y se mataban entre sí, y cuando no hacían estas 2 cosas, violaban a las mujeres o se les veía tumbados al sol rascándose los piojos. Iban y venían en oleadas, villistas, zapatistas, orozquistas, carrancistas, obregonistas, ocupaban el pueblo victoriosos o lo abandonaban derrotados y la situación de Sinapecuaro no mejoraba. Ignoraban tanto como yo las mismas causas por las que combatían y en el fondo los despreciaba, pues entonces era muy niño y no sabía que esos hombres, instrumentos ciegos e inocentes de los generales, eran más desdichados que nosotros. De cualquier modo, la revolución formó mi carácter. La violencia nos enseñó a desdeñar el peligro y a familiarizarnos con nuestra condición de perseguidos. Tengo muy presente una mañana en la que había ido por agua a la plaza. Mi madre, enferma de tifo, deliraba. Padre, haga usted que el niño trabaje. La ociosidad es mala. Es muy mala la ociosidad, le decía al abuelo con los labios agrietados por la fiebre, moviendo la cabeza en la almohada. Llené los botes en la fuente y al cruzar de nuevo la plaza, encorvado bajo el peso del agua, se inició una refriega. El enemigo no se veía, oculto en el bosque, iniciaba el ataque cautelosamente y solo se oía el ruido seco de los disparos. Los que defendían el pueblo me daban la espalda, asomaban la cabeza por el tronco de los árboles y por las azoteas y disparaban regularmente. Algunos fumaban y ninguno parecía excitado. Yo seguía sin miedo mi camino. Las balas rebotaban en el empedrado, tan cerca de mí que 2 o 3 perforaron los baldes de agua y se escapaba a chorros, mojándome las piernas y los zapatos. Tampoco ese hecho logró asustarme. Sin darme prisa llegué a la casa y tiré en el zaguán los 2 botes vacíos. Mi abuelo vio los agujeros y sacó de la bolsa su rosario. «Abuelo», exclamé furioso, «¿ya ve usted? No me mande por agua a la plaza. Se han echado a perder los 2 únicos botes que teníamos». 6. Fue tal mi infancia, nada amargada o sombría, antes bien despreocupada y dichosa. Éramos una pandilla de merodeadores, diminutos de niños buitres, que apenas terminaba un combate nos dirigíamos al campo de batalla y robábamos lo que se podía. Un pañuelo de seda, los prismáticos de un general o las botas de un soldado. No había necesidad de enterrar a los muertos. Se quedaban sonrientes en la tierra y los opilotes se encargaban de limpiarlos. Su labor se iniciaba con los ojos. A las aves de rapiña no les agradaba comer bajo la mirada fija y vidriosa de los muertos. Seguían con las blandas materias del vientre y terminaban a picotazos displicentes, tomando un poco de todo al azar, como los dragones ahitos que no cesan de engullir hasta que ha desaparecido los últimos restos del banquete. Nuestra diversión principal era el de buscar cartuchos vacíos en las trincheras abandonadas. Con los cartuchos y un poco de pólvora robada, fabricábamos cañones y máquinas infernales que estallaban por los sitios más respetables, provocando el terror de las mujeres, de los gatos y los perros del vecindario. Teníamos nuestras cabecitas llenas de sueños bélicos y no concebíamos nada mejor que organizar simulacros de matanzas, de juicios militares y fusilamientos, manejos estos en los que llegábamos a ser grandes expertos y donde hacíamos por turnos el papel de jueces, carceleros y homicidas. En esa gama de variadas experiencias no estuvo excluido el cementerio. Habiéndose enganchado de soldado el marmolista de nuestro pueblo, el cambio del cincel por la espada le fue provechoso, ya que ascendió a general. El hijo del administrador del cementerio, compadecido de nuestra miseria, nos daba pequeños trabajos.
Era una ocupación fácil y hasta placentera. Ponía la losa de mármol sobre una tumba y dibujaba el epitafio, y luego con un cincel dentado mordía la superficie de la losa, teniendo buen cuidado de no invadir el espacio blanco reservado a las letras. Ponía la losa de mármol sobre una tumba, dibujaba el epitafio y luego con un cincel dentado mordía la superficie de la losa, teniendo buen cuidado de no invadir el espacio blanco reservado a las letras. Mientras el cincel repiqueteaba, cantaban los pájaros en los cipreses, los ángeles parecían mirarme con simpatía y me asaltaba la duda de si debía seguir la carrera de las armas o la más apacible de las marmolerías funerarias, ya que ciertamente no podía compararse la paz, el noble orden y el grave silencio de ese mundo gracioso y elegante con la violencia y la podredumbre y el horror de la muerte sin gloria que el soldado tenía como única recompensa en los campos de batalla. Le hago perder su tiempo refiriéndole historias insignificantes a su ilustrísima. Debe perdonarme. A los 52 años las emociones de la infancia salen de sus escondrijos y nos asaltan, reclamando un lugar en nuestra vida. Como si obedientes a una ley de la naturaleza pretendieran recompensar las grises preocupaciones de la edad, sus tristes imágenes y sus desengaños con el color y la inocencia de esos primeros días. Son los días activos de Gulliver en Tierra de Gigantes, los días cargados de secretos por revelar, cuando descubrimos el mundo y el pequeño simio halla un placer inefable en imitar a los simios grandes. La inocencia copia inconscientemente sus tonterías y sus crímenes y los transforma en juegos. Por desgracia, la imitación de los modelos adultos se prolonga, y al abandonar la inocencia, dejan de ser juegos para tomar el carácter trágico de tonterías y crímenes en serio. Con la muerte de mi madre y de mi abuelo, ocurridas con breves intervalos en 1920, concluyó mi infancia. Un tío paterno, canónigo rectoral de la Catedral de Morelia, me llevó de la mano al seminario y mi pasión por las armas terminó tan rápidamente como había comenzado. 7. Los 15 años de seminario, toda la juventud y el principio de la madurez, coincidieron con los años más duros de la persecución religiosa. Un día de octubre, estando en clase, la campana, o mejor dicho, ese lamento de hierro agrietado y mal fundido, nos llamó bruscamente al claustro del seminario. Allí estaban los maestros arrinconados en un extremo, y la cara pálida del rector surgía un poco fantasmal, entre las bayonetas desnudas como la cara de un condenado a muerte. No entendíamos lo que pasaba. El rector avanzó unos pasos, dejando atrás las bayonetas y cruzando los brazos sobre el pecho, nos dijo con una voz tranquila. El general solo entonces advertía a un hombre de uniforme que permanecía a su lado escarbándose los dientes con un palillo. Me comunica que debemos abandonar nuestra casa. Es una injusticia. Al oír la palabra injusticia, el general se quitó el palillo de la boca y dijo algo que nadie entendió. Pero el rector, extendiendo el brazo autoritariamente, repitió: es una injusticia contra la cual no podemos rebelarnos. Vayan a los dormitorios y hagan sus maletas y regresen al patio para que todos salgamos juntos. Después, volviéndose al general, añadió: su alarde de fuerza, general, es innecesario y ridículo. Podía haber venido solo y ahorrarle ese bochorno a sus soldados. Para nosotros no es esta la primera injusticia ni será la última. Hablaba nuestro rector proféticamente. A partir de ese momento anduvimos dispersos, sin tonsura ni sotana, ni casa ni breviario. Muchos seminaristas acobardados desertaron. Otros buscaron refugio en los seminarios extranjeros. Aunque también a mí se me ofreció la oportunidad de estudiar en San Antonio, Texas, la rehusé tenazmente, sintiendo que un mismo destino debía unir al niño que avanzaba con los botes agujerados por la plaza de Sinapecuaro con el joven que saltaba las bardas para huir de los soldados y de los sabuesos del gobierno. Ah, monseñor, cuántas veces desde lo alto de la serranía vimos esperanzados la aldea que habría de ser nuestro refugio extenderse en el valle. El humo que se escapaba de los tejados cenicientos olía a encino, aquellos gruesos y firmes troncos que cambiaba por tortas de garbanzo, y la cercanía del nuevo hogar que llenaba de lágrimas los ojos. En la acera de piedras gastadas estaban los vecinos aguardándonos, y al pasar frente a la puerta cerrada de la iglesia me hacía la promesa de que sería yo el primero en abrirla, entre ramos y hosanas, y serían mis manos consagradas las que reinstalarían al Señor en el ara vacía. Y las sorpresas de la instalación: la capilla en la sala, el aula en el comedor, las celdas de los graneros. Durante los recreos cantábamos sembrando coles y lechugas, estudiábamos con energía, rodeados por los ensónteles y los geranios del corredor. La vida recomenzaba. El Evangelio y Virgilio, San Agustín y Cicerón
nos descubrían el sentido de la caridad y la belleza. Se anunciaban los exámenes y una tarde cualquiera, cuando más confiados estábamos, aparecía fuera de sí el dueño de la casa. «Vienen los federales», gritaba. «Alguien nos ha delatado». Había que huir. Ganaba el campo y me escondía en un árbol, entre la paja de las hacinas, en el seco lecho de los arroyos. Era hermoso tenderse a la hierba, contemplar la intensa vida del cielo y pensar en la superioridad de la iglesia, en su destino invulnerable. El viento del odio nos arrastraba y nos hacía girar locamente. No importaba nada. Esa etapa, como la de mi niñez, con los dolores, sus privaciones y sus amarguras, posee tal seducción, resplandece tan vivamente en mi memoria que soy una estatua de sal vuelta hacia sus poderosas llamas, un hombre subyugado y absorto ante ese fragmento de mi pasado que era la misa clandestina, la comunión llevada en secreto al enfermo, los cantos de Navidad resonando gozosos en la cárcel de los villorrios apartados. 8. Poco antes de mi ordenación pasé en Sinapecuaro mis últimas vacaciones. Ya con la maleta dispuesta en el zaguán del seminario, el rector me mandó llamar a su oficina, aquella desnuda celda de paredes encaladas donde solo se destacaban dos manchas oscuras, el crucifijo de ébano encima de la mesa y la sotana del padre que él llevaba ajustada al cuerpo esquelético como la funda de una carabina. Más que sus últimas vacaciones, me dijo ladeando la cabeza con su gesto habitual. Serán sus últimos días en el mundo. No se alarme por el carácter un poco fúnebre de estas palabras. Al contrario, lo incito a que se divierta, asista a las fiestas y las reuniones, trate a las mujeres sin recelo, hable con sus amigos, lleve una vida normal.